Ahora, es difícil venir y decir, bueno, Señor, ¿qué palabra? ¿Qué predicamos? Vengo de predicar 6 veces en 2 días, el día viernes y sábado, pero la realidad es que la tarea más difícil en estos días no la he tenido yo, la he tenido mi suegra. Porque mis 3 nenes, Catalina, Valentino e Isabela, se quedaron con ella. Y estamos pensando seriamente que después del lunes nos vamos a tomar unos días más. No. Va a ser el primer... se va a Malvinas ella. ¿Dónde está la abuela? En Malvinas. Pero bueno, estamos muy felices de poder estar con ustedes. Hace tiempo que no dejábamos a nuestros 3 nenes solos por tanto tiempo. La mamá está sufriendo, yo lo estoy disfrutando y la abuela está sobreviviendo. Ahora, entendemos, y Dani lo repitió algo, y uno no tiene una serie de mensajes que va predicando cuando lo invitan a predicar, sino que uno construye lo que el Espíritu le da. Somos pastores principales de la iglesia con Daniela, no solemos salir los domingos, de hecho creo que este es uno de los primeros domingos que estoy fuera de mi congregación, fuera de casa, y lo que vamos ministrando es lo que el Espíritu nos conecta. En este momento en el centro de alabanza estamos leyendo congregacionalmente el libro de Mateo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en las familias, en las casas, donde los nenes dibujan las historias, los papás le leen a sus hijos, se ponen declaraciones en los hogares y nos conectamos. ¿Por qué Mateo? Bueno, porque venimos de una serie de estudios y de palabras, los mezclamos a los evangelios, comenzamos con Juan, seguimos por Marcos, donde vimos milagros y señales, pero Mateo es maravilloso porque Mateo es el Hijo del Hombre. Mateo es el Verbo hecho carne, es el Hijo de David. Mateo es el Cristo tangible. Juan tiene una revelación tan profunda del Hijo de Dios que nos conecta con el Apocalipsis de una manera asombrosa. Pero no sé a usted le pasa, tengo a mi hija Catalina, ya los chicos van a disfrutar de una Catalina y van a saber que es muy especial. Pero mi hija Cata, ella viene un día y me dice, papá, quiero escuchar a Dios. Porque vos sos pastor, vos lo escuchás a Dios, ¿no es cierto? Y yo digo, sí, hija, yo escucho a Dios. Oh. Y decime cómo lo escuchás. Bueno, Cata, yo a Dios lo escucho de muchas maneras. ¿Cómo le explicás a un chico? Mira, a través de su palabra Él me habla, cuando lo adoro, yo percibo su presencia. Escúchame, me dice, yo soy tu hija. No me prediques. Decime cómo escucho a Dios. Bueno, hija, en ciertas ocasiones yo pude percibir su voz audible en situaciones muy particulares, pero ¿cómo escucho a Dios? Y me frustré, ¿no? Porque ella lo quiere escuchar. Y cuando yo iba a tratar de sacar, no sé, algún recurso didáctico, el Señor me dice, déjala, ella me quiere escuchar. Ella tiene hambre de oír mi voz de una manera que tal vez vos nunca la vayas a escuchar. Entonces agarré a mi hija y le dije, hija, vamos a orar hasta que escuches a Dios. Vamos a caminar juntos hasta que la voz audible de Dios se haga presente en tu vida. Y ahí estamos, orando juntos. Y lo está aprendiendo a percibir. Pero hay un hambre, hay una necesidad de escuchar a Jesús, de percibirlo. La gente hoy necesita a Jesús genuino, que se le pueda tocar, que se lo pueda ver, que se le pueda percibir. Y entiendo que Mateo ofrece eso. Si usted tendría hoy su Biblia de papel, ¿cuántos tienen Biblia de papel? Muy bien, un montón, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen Biblia digital? Levanten la Biblia digital. Celulares, un montón también. Ahora, el celular no te permite lo que la Biblia de papel te permite hacer. Si vos tomás el capítulo 1 del libro de Mateo, que es el que yo voy a hablar ahora, y lo movés hacia la derecha, hacia la izquierda va a quedar el último libro del Antiguo Testamento. Examen de escuela dominical. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Alguien dijo Zacarías. ¿Qué pasó? Es Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Mateo es el primero del Nuevo. Ahora, entre la última hoja de Malaquías y el primer capítulo de Mateo
hay un suspiro de Dios. Hay un suspiro de Dios que duró 400 años. Malaquías cierra la voz de Dios y Dios no va a volver a hablar otra vez como habló en el antiguo pacto. ¿Y saben por qué yo creo que es un suspiro de Dios? Porque cuando se escribe la última palabra, Dios sabe lo que va a venir. Dios sabe que Él va a romper el silencio con una palabra. Juan lo describe de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Me encanta la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio era una palabra, y esa palabra era Dios. Y por esa palabra todo fue hecho, y todo se sustenta. Cuando Dios suspira, sabe que la próxima palabra que va a lanzar es el Verbo hecho carne. El Hijo va a venir a la tierra para tomar nuestra forma y ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y es impactante, ¿no? Porque ese silencio tan prolongado, de hecho pienso que nosotros hoy estamos viviendo un nuevo suspiro de Dios que ha durado 500 años. Creo que hace 500 años, a través de un proceso, la iglesia que estaba en oscuridad vio la luz por medio de la revelación que trajo la Reforma. Entiendo que no solo a través de Martín Lutero, sino a través del proceso de mucho sacrificio de la iglesia, de personas que fueron asesinadas, masacradas, por querer mostrar a Cristo accesible. Y Dios habló, y nació la iglesia que hoy construimos. Creo que este año que vivimos, proféticamente, está poniendo final a un suspiro de Dios para dar comienzo a una nueva etapa. Y lo creo con todo mi corazón y estoy ansioso de ver lo que va a pasar. Porque cuando Dios, usted sabe, ¿no? Cuando Dios dice, hace. Sea la luz y todo fue hecho. Sea la luz y de la nada fue todo creado. Y la muerte se transformó en vida. Creo que estamos a punto como iglesia de vivir un llamado poderoso. Y creo que tiene que ver con el llamado del esposo a la esposa, del novio a la novia. Del Señor mirando el sistema de este mundo para atraer a la iglesia a su presencia. Ahora, pero es interesante que en medio de todo este proceso, cuando el Señor elige romper ese silencio, comienza a escribirse el capítulo 1 del libro de Mateo. Y lo loco de esto es que creo que el libro de Mateo comienza con una serie de versículos que deben ser los versículos más aburridos del Nuevo Testamento. Los más aburridos. Algunos están ojeando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque Mateo capítulo 1 comienza con una cronología de los antepasados de Jesús. No sé cómo le fue. ¿Alguna vez a usted le pasó? Señor, necesito una palabra. Quiero que me hables a mi corazón. Y vos abrís la Biblia y dice, y Matusalén engendró a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, qué manera de engendrar, me conmueve. Soy un engendro, Señor. Eso me... Uno necesita un poder de interpretación un poco más profundo. Pero es loco porque uno dice, ¿cómo el Señor decide romper el silencio en cuanto a la palabra escrita con un sinnúmero de engendraciones que se anteceden la una a la otra? Sin embargo, muy interesante. Permítame aburrirlo. Mañana voy a predicar para los adolescentes, voy a predicar para la iglesia. Permítame aburrirlo un minuto. Miren, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? En el capítulo 1. No se preocupe, es una versión sana, buena, la usamos nosotros, los mormones. No, está buena. Miren, Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendientes de David y de Abraham. O sea, Mateo ya te avisa. Ahora viene un registro de nombres. Y tal vez sería más interesante si lo hubiesen rapeado, ¿no? Pero comienza diciendo lo siguiente. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar.
Fares fue el padre de Ron, Ron fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nasón, que tenía una nariz grande. Si no se lo leo de esta manera, usted se duerme. Nasón fue el padre de Salmón, que no era ningún pescado. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, entre paréntesis. Boz fue el padre de Obed, nuevo paréntesis, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, otro paréntesis. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotán. Jotán fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Y gol de boca. Y no aplauda eso, no aplauda eso. Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, otro paréntesis, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiú, Abiú fue el padre de Eliaquín, Eliaquín fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Aquim, Aquim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre... Ya me perdí de quién. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en esta lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias. Que suba Daniel a cantar, por favor. Ahora, son 3 bloques de 14 generaciones de personas que conectadas desembocan no en la simiente de Jesús, sino en la simiente de José, que es el padre adoptivo del Hijo de Dios. ¿Es relevante? Por supuesto, nada es irrelevante de la palabra de Dios. El Señor necesita relatar una historia, contar una historia. El Señor necesita comenzar el Nuevo Testamento ayudándonos a interpretar una verdad que es profunda y que es poderosa. Y es que Dios es el Dios de toda nuestra historia. De toda nuestra historia. Ahora, es interesante que en esta lista de nombres, los paréntesis no contienen las virtudes y los logros más importantes de esas personas. Tamar, una chica abusada. Rahab, una prostituta. Ruth, una moabita. Y entre el paréntesis no se habla de David como el dulce cantor de Israel. Se habla de David como aquel que tuvo un hijo con una mujer que no era la suya. ¿Prestó atención a eso? Se manifiestan las debilidades de esta cadena histórica que desemboca en una sola revelación, que desembocan en un solo momento y en un solo hombre, que es José, que va a ser el esposo de María y el papá en la tierra de Jesús. Dios nos muestra que muy a pesar de los errores, de las pérdidas, de las debilidades, a Él no se le escapa ningún detalle de la historia. Que Él no necesitó de personas perfectas para construir lo que Él tenía pensado. ¿Y qué revela esto? ¿Qué tiene pensado a Mateo mostrarnos a través de relatar la historia de la construcción de la familia terrenal de Jesús? Miren qué interesante lo que sigue. Habla del nacimiento de Jesús. Y dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su mamá María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo
y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Hey, toda esta historia ininterrumpida de hechos tan locos, tan rotos, desembocan en la construcción de una familia, de una estructura para que el verbo hecho carne fuera cobijado. Y Mateo nos relata de una manera preciosa cómo fue el encuentro del ángel con María, pero me interesa que le da mucha relevancia a José. No así tal vez Lucas y los otros evangelios. Dice que María fue visitada por el Espíritu Santo y concibió y dio a luz y engendró. Y la eternidad, escuchen esto, toda la eternidad estuvo encerrada en un vientre. No sé usted, pero esta parte de lo que creemos me apasiona. Creo que los cristianos creemos cosas raras. Es extraño, es extraño. Pero eso lo hace fantástico, único, maravilloso. Ahora, es interesante que la historia desemboca no en una familia de reyes, no en una familia tipo, porque de tipo esta familia no tiene nada. Dice que José estaba comprometido con María, ni siquiera estaban casados. Para los hebreos, el compromiso era como un contrato previo al de matrimonio. ¿Por qué? Porque el compromiso era, José establecía con la familia que él iba a desposar a María y dejaba una seña. La señaba. ¿Usted tuvo que señalar a su esposa? ¿No? ¿Me la puedes dar en 12 cuotas? ¿Sí? 12 cuotas, te hago una entrega. No, era una dote. Ahora, María era muy jovencita, menos de 18 años. José era un hombre más grande. La seña y dice, ella es mía. Ella es mía, pero sin ser mía. Todavía no le pertenece. Y en el proceso previo a la consumación del matrimonio, Dios le gana de mano. Dígame si no es terrible esto. Viene María y le dice, mi amor, quiero decirte algo, no sé cómo explicártelo, pero estoy embarazada. Imagínense José. No, pero ¿cómo? Pero si yo no te toqué. ¿Quién fue? Decime que lo mato. Dios. Dios lo deja sin chance de nada, José. Y José, que es un nombre tan noble, que a mí me impacta, porque Dios se buscó un papá terrenal para su hijo Jesús que tuviese el mismo carácter que el Padre Celestial. Y parece casi irrelevante en la historia José, pero sin embargo le da forma al carácter de Jesús en la tierra. ¿Cómo? ¿Saben que José era un maestro mayor de obras? Nos mintieron cuando nos dijeron que eran carpinteros, porque no existía la profesión de carpintero, específicamente. Por eso Jesús, cuando cuenta parábolas, habla del fundamento, de la roca, de la construcción, del edificio. Habla de agricultura, porque lo aprendió de José. No, Maxi, Jesús era el Hijo de Dios. Sí, del Hijo de Dios él percibe lo eterno. Pero lo eterno tiene que ser traspuesto a lo natural. Y Jesús aprende lo natural de José, que es un papá fantástico. Miren, José no entiende lo que está pasando. José ama a María y dice, ¿saben qué? Antes que ella sea vituperada, yo prefiero que me condenen a mí. Y decidió abandonar a María en privado.
Decidió dejarla y que la gente piense que él la había embarazado para que lo condenen a él. Y cuando José se está escapando, el ángel lo visita y le dice: José, miren qué bueno que es el Señor. Escucha esto. Le dice: José, no te vayas, lo que te dice María es cierto. Gloria a Dios por ese ángel. Porque si no venía un ángel, ¿cómo José le creía a María? ¿Cómo te creo que estás embarazada de Dios? ¿No? Y el ángel aparece y le anuncia y le dice: José, no te vayas, es verdad. Y María va a concebir y vas a llamar a su nombre Jesús. Jesús. ¿Saben? Yo creo que para José eso tiene que haber sido algo maravilloso. Porque Jesús etimológicamente es un derivado del nombre Josué, del nombre José. Miren qué regalo le hace Dios a este hombre. ¿Y por qué le vas a llamar a su nombre Jesús? Porque Él va a salvar al mundo de sus pecados. Y saben que yo creo que José vuelve porque entiende esto. ¿Por qué lo entiende? Porque él es judío, sabe que hay una palabra, sabe que hay una promesa, que se tardó 3 bloques de 14 generaciones en cumplirse, que un día el Hijo de Dios se iba a hacer carne. Y José sabe, por eso Mateo aclara y dice que todo esto fue para que se cumpliese la palabra de que Jesús iba a nacer de una virgen y que el nombre iba a ser Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ahora, Pastor Maxi, ¿por qué me relatás todo esto? Bueno, los hechos son tan maravillosos. Cuando comenzamos a leer a Mateo, el principio que Dios nos dio fue este: Dios es el Dios de toda mi historia. Pero lo que me impactó es que muchas veces nos confundimos a la hora de interpretar la historia y pensar que Dios es solo Dios de ciertos momentos de tu vida. Daniela te contó lo que nos pasó. Por eso nos abrazamos y lloramos. Porque de la misma manera que nos abrazamos y lloramos en este altar, nos abrazamos y lloramos el día que nos bajamos de ese colectivo y está el pastor muerto al costado de la ruta. Y nos abrazamos y lloramos cuando tuvimos que recibir a su hermana Agostina enyesada de la cintura para abajo. Pero también nos abrazamos y lloramos cuando nació Cata por primera vez. Y nos abrazamos y lloramos cuando tuvimos que asumir desafíos de fe enormes. Nunca servimos a Dios para estar en un púlpito importante o para ser conocidos. Pero en todo momento comprendimos que Dios era el Dios de toda nuestra historia. Y esa es la realidad. Porque al interpretar la historia de tu vida, te das cuenta que por más dura que haya sido, nunca Dios estuvo fuera del control de ella. Aunque hayas tenido padres que no te hayan podido dar el amor que vos necesitabas. Aunque hayas tenido abuelos que hicieron todo lo posible por destruir la identidad de una familia. Aunque la historia cercana tuya hable de divorcios, de separaciones, de angustia. Y aún estando en Dios, hayas vivido traspiés y momentos difíciles. Dios no es Dios de una parte de tu vida. Dios es el Dios de toda tu historia. ¿Y por qué Dios es el Dios de toda tu historia? Porque Él tiene un plan que Él ha entretejido. Y mira, descubrí en este tiempo que a Satanás arruinar una generación le toma muchas generaciones. El diablo viene trabajando para arruinar tu vida desde antes de tus abuelos. Satanás viene entretejiendo el engaño, la mentira, el divorcio, la separación, la muerte, no solo para detener el proceso de la vida de esas personas que estuvieron antes de vos, sino para tratar de frenar lo que el Espíritu Santo iba a hacer con tu vida. Pero lo que al diablo le toma generaciones arruinar, el Espíritu de Dios lo soluciona en un momento. ¿Cómo lo soluciona en un momento? Cuando encuentra un José. Cuando encuentra un José y una María.
Cuando encuentra un José que no encajan con la historia, que no entienden qué hace juntos. Se rompen los paradigmas. No, todo está fuera del plan. Esta familia disfuncional abraza una promesa, no una promesa que les dada a ellos, una promesa que les dada a la humanidad. Y ellos entienden que toda la historia de los que estuvieron antes que ellos, que toda la historia que no es la que planeó, ¿quién planea casarse? ¿No? Le arruinó el matrimonio, señora José. María decía, ay, ¿cómo va a ser mi vestido de boda? ¿Entendés? No estaba en los planes de ellos, pero el Señor había entretejido todo porque el silencio se rompería con el llanto de un bebé. ¿Entendés? Dios podría haber elegido otra manera de romper el silencio. Dios podría haber gritado, ¡basta! Basta de esta humanidad sin sentido, basta de esta historia en la que no encuentro una persona, no. Sin embargo, el grito de Dios fue el llanto de un bebé. Fue el Verbo hecho carne. Fue la gloria del Cristo resumida en una criatura. Y esa criatura encuentra el lugar donde nacer. Esa criatura encuentra el espacio adecuado, al hombre adecuado, la mujer adecuada. María se inclina ante Dios y le dice, yo no entiendo lo que está pasando, pero Señor, habla, que tu sierva escucha. Acá estoy. José no entiende lo que pasa, pero ¿saben qué decide José? Dice, mía es la vergüenza, yo me hago cargo, no importa el precio a pagar, voy a cargar con esta historia. Y me encanta porque cuando José se vuelve a María, la protege, la guarda, la cuida, protege la familia. Es tan impactante que yo creo que hasta el Señor lo cuida a José de antemano porque se lo lleva antes de la crucifixión de Jesús. Se lo lleva antes. Ahora, es impactante porque el Dios de toda tu historia tiene un propósito. Nada de lo que sucedió en la historia de tu familia, de tu vida, tiene como impulso el dolor, la muerte, el infierno, por más oscuro que sea. Si hoy estamos sentados en este lugar, es por la divina gracia de Dios. No estamos acá sentados porque la vida no nos dio otra posibilidad y bueno, gracias a Dios que llegamos a la iglesia evangélica. Sino, ¿qué sería de nosotros? No estamos en este lugar porque no nos quedaba otra y llegamos todos rotos como la última opción. ¿Sabes por qué estás sentado acá? Porque Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo. Estás sentado acá porque Dios te soñó desde antes y se tomó el trabajo de hurgar entre tus generaciones, de preservarte, de guardarte. ¿Para qué? ¿Para que estés un domingo sentado, para que te vaya bien en la vida? No, porque el mismo destino de José y María es tu destino y el mío. Y es que a través de nosotros la gloria de Cristo será revelada en la tierra. ¿Entendés? De repente empezás a interpretar tu historia de la manera correcta. Miren, existen dos tipos de personas muy aburridas. Muy aburridas. El primer tipo de persona aburrido es aquellos que nunca han sufrido en la vida. Nunca. Nunca pasaron por nada malo. Vos hablás con ellos, che, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna historia? No, mi vida es Disneylandia. Y es muy aburrido porque es imposible que alguien no sufra en la vida. Porque el amor tiene una cuota de sufrimiento. El amor es sacrificio. Básicamente, el amor es sacrificio. Por eso Cristo derrama su amor muriendo en la cruz. Entonces, la persona que nunca sufrió en la vida es porque nunca se aventuró a amar. Nunca se arriesgó a amar. Y si no hay riesgo, no hay sufrimiento. Ahora, la persona que nunca sufrió, no tiene nada para expresar, nada para dar, nada le costó, es muy aburrido. Pero las segundas personas más aburridas son las que sufrieron en la vida y se quedaron detenidos en su sufrimiento. Y todo en la vida es eso malo que les pasó. Y por favor, no estoy despreciando tu dolor. No lo estoy despreciando, pero perdóname, es aburrido. Es aburrido.
No puedo porque cuando era chico me dañaron, no puedo porque mi mamá me lastimó, no puedo porque mi papá, mi esposo me dejó, mi esposa me abandonó. Y lo digo con todo respeto, miren, yo soy hijo de papás separados y si quieren contamos nuestra historia triste y lloramos todos juntos. Y uno puede hablar de sus historias tristes sin dolor, pero el sufrimiento es parte. Una persona que está atrapada en el sufrimiento, en el dolor de su vida, es una persona aburrida. No quiero usar otra palabra, pero es una persona aburrida porque su vida pierde color, no tiene sentido. Ahora, cuando Cristo viene a tu vida y Él te revela la palabra, te muestra tu destino y tu historia, te despega del dolor. Te despega del dolor. Y entendés que aún tu sufrimiento en la vida ha sido parte de la idea de Dios para revelar la gloria de Cristo a través de tu debilidad. A través de tu debilidad. A través de lo que se escapa del alcance de tus manos. A través de lo que vos no podés dominar. A través de lo que vos no podés controlar. Y a mí me impacta porque José y María abrazan esa palabra. Y la palabra de Dios les dice, ese bebé es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Es Dios entre nosotros. ¿Y saben qué yo siento? Que la historia nos vuelve a conectar a todos. Que el Espíritu Santo en este tiempo está sanando la historia de tu vida, pero no como quien te resetea y te hace olvidar lo que viviste, sino que te ayuda a interpretar. Miren, la verdad es lo que lo sustenta todo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cuál es la verdad? Jesús. Yo soy Él, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, pero tan importante como la verdad es la interpretación de la verdad. Porque al mirar la verdad, yo digo, ¿cómo es esto del Evangelio? ¿Cómo lo vivo, el sufrimiento? Pero cuando yo entiendo, cuando yo interpreto la verdad y entiendo que la verdad no es que mi vida es un suceso de eventos desafortunados. Entiendo que mi vida no es un suceso de dolores, de tristeza. Menos mal que llegué a estar vivo yo. No. Entiendo que la historia de mi vida es un plan eterno de Dios. Y que en esa historia loca de mi vida, donde detrás de mí hubieron separaciones, divorcios, muertes, Dios siempre estuvo en control. Miren, estoy totalmente seguro que muchos de los que estamos acá, sin conocer a Dios, ya lo anhelábamos. Sin conocer a Dios, ya lo buscábamos. Era un nene, tenía menos de 8 años y me llevaban a la iglesia católica y yo miraba la estatua en el fondo y decía, no puede ser esto, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo distinto, diferente. Yo no tenía idea de que Dios ya me había llamado, pero el hambre, la sed de Dios ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba conmigo. Y muchos de los que me están mirando saben de lo que les hablo, porque hubieron crisis tan profundas en su vida que hoy no tendrían que estar acá. Hubieron accidentes, pérdidas, muerte. El enemigo vino a querer arrebatarte y vos dijiste, ¿cómo me salvé de esto? Y es que Dios es el Dios de toda tu historia. Pero en un momento te visitó, no la persona que te invitó a la iglesia, en un momento te visitó, no la persona que te predicó de Jesús, en un momento te visitó Cristo. Cristo, por medio del Espíritu Santo, a través del cuerpo de la iglesia, y te atrajo. Y te atrajo. Y entonces tu historia comenzó a cobrar sentido. Y hoy entendemos algo, que el Dios de toda nuestra historia nos presenta un desafío. Y no es convertirnos en representantes de Jesús en la tierra. Y por favor, no estoy despreciando el pasaje que dice que somos embajadores de Cristo. Yo creo que no somos representantes. Creo que somos la representación de Cristo. Porque el Padre no acepta intermediarios. Porque entre Dios y los hombres solamente está Jesús. Y Jesús se revela a través de la vida de la iglesia. Entonces la vida de Cristo vuelve a nacer. Vuelve a nacer, amados, en algo tan imperfecto como esto. Vuelve a nacer en algo tan vulnerable como esto. Vuelve a nacer en hogares tan frágiles como los nuestros. Vuelve a nacer en momentos históricos inoportunos como el que nos tocan vivir.
Porque cuando nace el Mesías, en esa época el imperio romano lo gobierna todo, los judíos están sometidos, los impuestos son altísimos, los servicios están carísimos, la violencia está en las calles. Parece Argentina. ¿Qué idea loca de Dios? Enviar a su hijo de manera vulnerable en una época de tanta inestabilidad. En este tiempo que ya fue profetizado, que ya fue declarado de tanta inestabilidad, de vuelta la revelación de Cristo viene a la tierra en el cuerpo frágil de la iglesia. Y la iglesia soy yo, sos vos, es tu casa. Son historias que entrelazadas revelan la gloria de Dios. Ahora lo interesante es que el nacimiento de Jesús fue un proceso que tomó años, pero ese proceso fue resumido en la cruz del Calvario. Ahora el Espíritu Santo viene a tu vida y cuando el Señor encuentra una persona con fe, una persona que mira su historia y le dice al Espíritu Santo, llévame, saname, transformame. El Espíritu Santo es eterno, no tiene tiempo, es un presente continuo. Yo en este tiempo estoy viviendo y estoy percibiendo olas del Espíritu Santo que toman a la gente, la llevan a su pasado, lo traen a su presente sano. ¿Sí? Será porque vivo muy cerquita del mar, allá hay olas gigantes. Y no solo esas olas del Espíritu, ¿se acuerdan cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Que eran olas como de fuego, ¿no? Yo me acuerdo que era chico y leí una Biblia y estaban todos orando con unas llamitas en la cabeza, ¿no? Eran como velas humanas. Pero sin embargo, cuando se representa el Espíritu, se lo representa con olas. ¿Por qué olas? Porque el Espíritu es un océano. Es inmenso, es eterno. Y en este tiempo el Espíritu Santo nos visita y viene una ola y te lleva a tu pasado y sana tu historia y te trae a tu presente. Y viene otra ola y te lleva al futuro a través de la revelación y te muestra lo que va a venir. Por eso en este tiempo los ancianos sueñan sueños. Por eso en este tiempo los ancianos, aquellos que han permanecido en la historia de la iglesia, se paran y miran y sueñan y perciben lo que va a venir. Pero los jóvenes, los adolescentes, atrapados por esa misma ola, son llevados al futuro y ven visiones. Y las generaciones se conectan y entienden que en toda su historia hubo un propósito. Y ese propósito es que la gloria de Cristo sea revelada a través de tu vida. Por favor, mírame un segundo. Tenés algo muy valioso. Es tu historia. La historia de tu vida es importante. La historia de tu vida es importante. La historia de tu vida habla. La historia de tu vida tiene un destino. Por eso tus hijos, papá y mamá, que hoy no están en el Señor, despreocupate, vienen a Cristo. Por eso, amados jóvenes y adolescentes, ustedes que después del culto van a casa y sus viejos no están acá, tené cuidado, Él es el Dios de toda tu historia. No solo se ocupa de tu presente, se ocupa de los que están en casa. Por eso la iglesia hoy, como María y José, vuelve a abrazar la promesa. Y la palabra se cumple, se cumplen. Una virgen, una mujer inocente, vuelve a atrapar la promesa del cielo. Y la palabra se hace carne. ¿Cuál es la palabra, Pastor Maxi? Emmanuel. Emmanuel, Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel está en las escuelas, Emmanuel está en las calles, Emmanuel está en las fábricas, Emmanuel está en Guillón, Emmanuel se está moviendo en la nación y las naciones de la tierra ven la gloria de Cristo revelada en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¡Hey! No me puedo no emocionar, porque puedo ver lo que viene. Puedo ver el avivamiento que el Espíritu nos muestra. Ya no tiene que ver con templos, lugares cerrados. Es gente,
Es gente llevando la gloria de Dios. Es gente en las calles, en los lugares de trabajo. Es gente pisando islas, costas lejanas. Gente conectando naciones, personas. Es gente, son familias frágiles, personas con historias tristes, difíciles, pero que entienden que Dios es el dueño de su historia. Gente que suelta su sufrimiento para que la gloria de Cristo los sane. Gente que toma sus victorias y virtudes, sus riquezas y sus ganancias, no como personales, porque entienden que tienen un destino y es que Cristo sea glorificado. Son generaciones conectadas. Por favor, amo a los jóvenes y adolescentes, pero entiendo que en este tiempo se trata de generaciones conectadas que revelan la gloria de Cristo. Una muchacha y un hombre más grande, José y María, que revelan la gloria de Cristo para que el silencio se rompa y la revelación sea plena. ¿Entienden? Creo con todo mi corazón que ese suspiro de Dios está acabando y que vamos a ser protagonistas de una nueva palabra, de un avivamiento extraordinario. Y cuando mires para atrás, Agustín, cuando mires para atrás y cuentes tu historia, cuando mires para atrás y en el medio haya nombres que no querés recordar, sensaciones que no querés percibir, lo vas a hacer sin dolor. Porque tu declaración va a ser: Dios es el Dios de toda mi historia. Hey, no menosprecio tu dolor. Cuando uno es golpeado tan fuerte por una pérdida que no sabe hacia dónde ir, muchas veces no puede ver más allá de la situación que lo frena. Pero qué importante, porque ya no nos visita ni el ángel Gabriel, que visitó a María, ni el ángel Miguel que visita a Daniel. El que nos visita es el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Yo aprendí a oír la voz de Dios a través del dolor, pero también aprendí a oír la voz a través de las alegrías. Yo aprendí a dejarme llevar por el Espíritu Santo para que Él utilice mi pasado e impulse mi presente. Y me dejo atrapar y me dejo llevar. Me dejo llevar para que la historia que mis hijos tengan que contar sea distinta. Porque hoy estamos dando a luz algo maravilloso, algo asombroso. Miren, mientras les hablo de esto, estoy pensando en mis 3 hijos. Mi hija mayor se llama Catalina, que habla de realeza, habla de corona. Y entiendo que ella es un tributo al Rey de Gloria. Mi hijo menor se llama Valentino, que habla de osadía, de valentía, pero también le pusimos Noé. Sí, por el del arca. Tengo que confesarle que le pusimos Noé porque significa manso, mansedumbre. Y eso es lo que esperábamos. No sucedió. Pero ¿sabes qué? Para nosotros Noé habla de un llamado de Dios a salvación. Y la última, que no la esperábamos, se llama Isabela Paz. Isabela para nosotros es tan fuerte porque Isabela es un derivado de Elizabeth y Paz es el producto de las promesas de Dios cumplidas. Entonces me doy cuenta que cuando llego a casa, ahora el martes, ellos vienen corriendo así. ¿Qué me trajiste? ¿Qué pensó que iba a decir? Cuando ellos vienen corriendo así, lo que yo agarro a upa mío son las promesas de Dios hechas carne. Y declaro: Él es el Dios de toda mi historia. Cortito. Mis papás se separan en 3 ocasiones, forman sus familias. Mi abuela se suicida de tristeza. ¿Qué podía salir de esa historia? Sin embargo, ni la muerte, ni el infierno, ni el sistema perverso de este mundo en manos de Satanás puede detener una palabra lanzada por Dios.